se presenten, son los momentos en que vamos a tener disponible algún producto para la venta. Entonces vimos cómo se calculaba el índice estacional y cuál era la utilidad que tenía. Específicamente comentamos esto, ¿no? Para poder trabajar con índices estacionales, pues es necesario tener los precios para algunas temporadas de cosecha y a partir de ahí poder calcular los precios promedio. Y aquí, bueno, la manera más sencilla de calcularlo, hay herramientas un poco más elaboradas en análisis de series de tiempo, cuando se analiza específicamente la parte del componente estacional en una serie de tiempo. Pero la manera sencilla de trabajarlo sería esto. Al promedio de precios de un año le asignamos un valor de 100 y en función de eso, a los precios que se registran en cada mes por una regla de 3, vamos a ir calculando cuál es el índice estacional que les corresponde, ¿no? Y pues ya dependiendo de los índices que resulten y del comportamiento que tengan los datos, ustedes pueden trabajar con el promedio, con la moda, con la mediana, para poder establecer a partir de los datos de varios meses, de varios años, perdón, para el mismo mes, cuál sería el precio o más bien el índice que le corresponde. Entonces ahí nos quedamos, comentamos para algunos productos, cuáles son los factores que pueden estar detrás de ese comportamiento estacional y también vimos cuál sería la utilidad una vez que se puede estimar un precio para un año, cómo estaríamos aplicando esos índices estacionales para poder hacer los cálculos de los precios esperados. Entonces ahí nos quedamos, vamos a completar el ejercicio de la actividad de análisis de precios y vamos a trabajar entonces en el Excel. Aquí está. Por cierto, si había un error en los datos del salario mínimo que trabajaron, ya los corregí. Más tarde les puedo compartir o subo a la plataforma el ejercicio ya completo para que ustedes puedan checarlo, ¿no? Pero en realidad esta es la evolución que traíamos en salarios, desde 243 pesos en 1970, medido en pesos de enero de 2021, y el comportamiento, cómo se fue dando, un incremento en el 75, y todavía se mantuvo algo del valor del salario mínimo en 1980 a 235, pero ya de ahí para acá pues siempre se ha estado hablando de crisis. Hasta 1980 más o menos éramos un país que tenía grandes expectativas de desarrollo debido al petróleo. Hubo un boom petrolero con altos precios. De alguna manera también hubo influencia de los problemas de los árabes con los israelíes y esos conflictos permanentes mantenían alto el precio del petróleo. Y en razón de eso, pues hubo grandes inversiones en el país para desarrollar toda la infraestructura petrolera. Esos precios empezaron a decaer a partir de los 80s y de ahí pues vean el comportamiento que ha tenido el salario mínimo medido en pesos de 2021. En 5 años ya había caído a 130 pesos, siguió cayendo prácticamente en el 90, en el 95, en el 2000, 2005, 2010. Y a partir del 2017 ha habido una cierta recuperación. Sin embargo, bueno, todavía estamos a niveles muy lejos de los que se tenían en aquellos años. Hay una hoja ahí en ese archivo. Ya trabajamos la vez pasada, trabajaron esto de hacer una deflactación de precios, pasar de precios nominales a reales. Se trabajó también con eh, los incrementos porcentuales y las tasas de crecimiento. Y ahora se vería en esta hoja el cálculo de índices estacionales. Entonces, estos son los precios que hay para tomate bola en la central de abastos de Iztapalapa. Son datos que vienen desde 2005 a 2017 y están para cada uno de los meses del año. Esto tampoco se preocupen, ya está programada una actividad, la actividad que ustedes van a desarrollar con respecto a análisis de precios y de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Pero de repente quieren encontrar a fuerzas datos que vienen de enero hasta el mes de diciembre. Yo aquí tengo completo para tomate bola todo un año porque es la central de abastos más importante del país, que es Iztapalapa. Ahí llega producto prácticamente de todo el país, por eso pueden encontrar datos de precios para todo el año. Pero si su proyecto o su producto solamente tienen datos para algunos meses que son los que conforman una temporada de cosecha, esos son los que pueden analizar. Entonces tampoco se vayan a detener
tratando de encontrar datos que vayan desde enero a noviembre. Si son 4 meses de cosecha y hay un comportamiento estacional en esos 4 meses, pues analicen solamente esos 4 meses para que no vayan a complicarse aquí la vida. Entonces ahí están, ya están calculados los promedios y la idea con este ejercicio es que calculen acá abajo en esta hoja los índices para cada uno de los meses de cada uno de los años y luego ya saquen el índice estacional de precios a partir de esa serie de datos. ¿De acuerdo? Pues adelante. Ya tienen esta hoja, ¿verdad? La trabajamos la clase pasada. Y esto quiere decir que en el invierno, pues los precios de este producto son mayores, ¿no? Y al parecer, bueno, pues las implicaciones que esto tiene son más o menos claras. Se observa una ventana de precios que empieza a ser atractiva, a veces desde el mes de septiembre, pero normalmente a partir de octubre. ¿Qué es lo que pasa después? Enero todavía puede tener algunos precios atractivos en algunos años, pero normalmente ahí los precios empiezan a caer, ¿no? En febrero, pues ya de plano es la presencia de precios menores con respecto a la temporada. No sé si han visto recientemente las noticias, por ejemplo, en Sinaloa. Sinaloa, pues estaban quejando hace poco los productores de los precios del tomate verde, el tomate de cáscara que estaban tirándole, ¿no? Y recientemente, pues se veía que estaban descargando camiones de tomate para dárselo al ganado, a las vacas. Y eso es por este comportamiento de precios, empieza a caer, ¿no? Entonces, cuando buscamos jitomate en noviembre, diciembre, normalmente tiene precios altos, pero ya a partir de este mes los precios se van para abajo. Entonces, eso tiene implicaciones muy importantes en los proyectos, ¿no? Muchos de los esfuerzos que se hacen es para sacar la producción en estos meses de alta producción, aunque eso también tiene sus costos, ¿no? Voy a hacerlo aquí de manera sencilla con estos datos que tenemos para calcular el índice estacional y lo vamos a hacer a través del promedio de índices que se calcularon para los años de 2005 a 2017. Entonces, si hacemos esos cálculos, vamos a ver en enero eh, cómo está el comportamiento del índice. Y sí, suele estar por debajo del promedio del año del 100. Vamos a esperar precios o un índice de 94 en el mes de enero. Y para los otros meses se comportarían de esta manera, ¿no? Entonces vean, febrero es uno de los meses de precios más bajos, ¿no? Prácticamente es el mes que tiene los precios más bajos de todo el año. De ahí marzo un poquito sube, pero todavía está por debajo del 100. Y ya aquí de estos meses que siguen son los meses de precios que podemos decir normales. Y ya cuando se viene acercando el frío, que las producciones son menores, pues los precios pueden incrementarse en el mercado para el tomate bola. Entonces, ese es el objetivo de poder calcular estos índices estacionales. Repito, hay muchos indicios que nos dicen que por ahí hay algún comportamiento de los precios así, ¿no? Cuando se ve que los productores hacen un esfuerzo grande por producir, cuando los precios son mayores y cuando empieza a haber problemas, manifestaciones de precios bajos, pues también esto es lo que corresponde, ¿no? Recuerden ustedes, a final de cuentas, los precios que se observan en un mercado son producto de la interacción de la oferta y la demanda. Entonces, normalmente en los periodos de precios más bajos es cuando la producción es mayor. Por eso los precios pueden caerse. ¿Sale? Entonces, vean, es algo también sencillo de calcular teniendo datos. Para la tarea no van a tener ustedes ningún problema en localizar datos. Aquí está, así, se modificó también aquí la escala, pero ahí está el comportamiento. No es muy pronunciado el índice. También aquí tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Yo estoy poniendo enero a diciembre. Pero si ustedes empiezan una temporada en octubre y su gráfica empieza en octubre, no importa. Empiecen donde tenga que empezar para que tampoco se preocupen por eso. Y esta fuente que está aquí, el Servicio Nacional de Investigación e Información de Mercados de la Secretaría de Economía, ahí van a encontrar ustedes series de tiempo, de precios. Van a encontrar desde 1997 para acá digitalizados y de ahí para atrás están también disponibles, pero están escaneados. Desde 97 para acá es suficiente información para que puedan trabajar. Entonces, en la actividad les estoy dejando que ustedes escojan qué producto o qué productos van a trabajar.
y nada más ya irían a esta fuente para que encuentren los precios. ¿Está bien? Los puse todos como coanfitriones. Supongo que a través, ya siendo coanfitriones, tienen también los atributos para grabar. Entonces, si no es así, pues me dicen para habilitarlos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, Para este último promedio que sacó, doctor, esto ya no es necesario que sea ponderado, ¿verdad? El ponderado que es importante es Solo el el primero. precio, el promedio. Ajá. Ajá. Ah, ok. Porque los volúmenes de cosecha que se tienen también son diferentes, ¿no? Entonces aquí sería importante que vean los volúmenes que están manejando para que puedan sacar aquí este precio ponderado. Es el importante. Ujú. Bien, les comentaba que hay tres posibles situaciones de análisis de precios en los proyectos. Uno es para aquellos productos que tienen un comportamiento en precios más o menos estable en cada uno de los años. No cambia mucho dentro de la temporada. Hay otros productos como estos que acabamos de ver, donde las variaciones son importantes, dependiendo del mes en los que ustedes van a estar obteniendo la producción o van a estar comercializando. Para otros productos, vamos a ver que hay otro mecanismo para poder analizar esos precios. Estamos hablando de aquellos precios o aquellos productos cuyo precio va a estar determinado por los precios internacionales, ya sea porque ustedes van a hacer exportaciones o bien porque su producto va a competir directamente con productos de importación. Entonces vamos a ver aquí cómo se transmiten estos mecanismos de transmisión de precios del mercado de consumo hacia la producción. Y también vamos a ver dos situaciones. La primera es el precio paritario de exportación. Entonces recuerden, este también suele ser una pregunta de evaluación, que es un precio paritario de exportación. Entonces vamos a pensar en este caso que va a ser el producto, va a ser el precio que se recibe por una exportación en una zona específica de producción. ¿Por qué decimos que en una zona específica de producción? Porque dependiendo de dónde se localicen y si van a exportar, puede ser también diferente el precio que van a recibir, aunque el precio al que estén vendiendo en el mercado mayorista sea exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo se va a dar esta transmisión de precios? Vamos a pensar entonces un proyecto que va a exportar. Y si vamos a exportar, pues no somos los únicos abastecedores de ese mercado en el extranjero, sino que a final de cuentas en ese mercado del extranjero, el precio del producto que nos interesa lo va a determinar la oferta y la demanda. Y ahora estamos hablando de una oferta y demanda ya a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es el precio que está corriendo en el mercado del extranjero? El precio de mercado internacional en la zona de consumo. Vamos a pensar que ese precio es de 183 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de ahí hacia acá, para saber cuánto esperamos recibir en la zona de producción, vamos a empezar a descontar una serie de costos o de gastos que vamos a tener. En primer lugar, pues los mercados del extranjero no necesariamente se encuentran así en la cercanía o la proximidad de los puertos o fronteras de entrada a esos mercados, sino que hay una distancia que hay que recorrer para llegar desde el puerto de entrada o frontera hasta ese mercado de consumo. Y eso implica gastos de transporte, logística en general, seguros que hay que pagar, y pensemos que son 14 unidades las que en las que se incurre por esos conceptos. Entonces, ese producto que iba a llegar al mercado internacional a 183, le quitamos 14 de los gastos y en frontera, pues vamos a recibir 169. Y estamos hablando de la frontera o el puerto una vez que ya está ingresado de aquel lado el producto, en el país en que se va a consumir. Y aquí está magnificado lo que sigue, porque estamos pensando tal vez que ese producto se mueva por barco. Hay un puerto de entrada y nosotros tenemos un puerto de salida. Pero estamos hablando de frontera, transporte terrestre, pues pensemos que este puerto de entrada es ya pasándolo de aquel lado, si hablamos de Sonora, pues sería en Nogales, Arizona, y la frontera de salida todavía sería acá en Nogales, Sonora. Y eso pues tiene algún costo, pensemos en este caso, que nos va a costar 37 unidades.
ese transporte, ya sea por barco o los costos en aduana. 37. Se los descontamos a 169 que teníamos y vamos a tener en nuestro puerto de salida o en la frontera de la salida 132 unidades que se van a recibir por esa exportación. Pero además nosotros necesitamos hacer una serie de gastos para llevar el producto desde la zona de producción hasta ese puerto de salida. Pensemos que en este caso son 15 unidades y entonces el precio que recibirá el productor nacional por ese precio, por ese producto de exportación, serían 117 unidades. Entonces esta sería la manera en que se va transmitiendo el precio. Es un producto, repito, de exportación. Lo que hacemos es partir del precio en la zona de consumo e irle descontando todos los costos en los que nosotros vamos incurriendo hasta llegar a conocer cuál es el precio que esperaríamos en la zona de producción. Este sería el precio de paridad de exportación. Y aquí está un ejemplo. Es uva de mesa que se exporta de Caborca hacia el mercado de Estados Unidos. Este es un producto que tiene en esa zona una serie de ventajas. Son como 4 semanas de cosecha, en las cuales estaba un vacío de abasto entre la producción de Chile y la propia de Estados Unidos. Entonces aquí es muy atractivo para los productores de Caborca hacer esas exportaciones. ¿Cómo se llega a conocer cuál es el precio por kilogramo que se va a recibir por esa exportación? Vamos a empezar aquí por el precio de mercado mayorista. Pensemos que en Chicago cada caja se está comercializando en $44.44 por caja. Es transporte terrestre, estamos hablando de una exportación que va de Sonora, va a salir por vía terrestre por Nogales, Sonora, para pasar a Nogales, Arizona. Entonces, para llevarlo desde Nogales, Arizona hasta Chicago, se paga flete, seguro y camión mayorista, del mayorista. Y eso cuesta en promedio 2 pesos con 50 centavos cada caja. Y luego en esos tiempos todavía estaba en proceso de implementación el Tratado de Libre Comercio. Todavía sobrevivía algún arancel por ahí que equivalía a $1.05 por cada caja. Esto significa entonces que el precio que se estaba registrando de aquel lado, ya libre con el costo seguro y flete, estamos hablando de $40.89. Entonces, de los 44.44 que pagó el mayorista, les contamos su transporte, el transporte de 2.50, el impuesto de 1.05 y ya vamos con 40.89. Para pasarlo de Nogales, Sonora a Nogales, Arizona, hay ciertos gastos de cruce en los que hay que incurrir y eso equivale a $1.32 por cada caja. De tal manera que entonces el precio libre a bordo en Nogales, Sonora, ya es de $39.57. Y aquí entra también otro factor que es importante, cómo van a estar realizando esa comercialización. En este caso se trabaja para esta exportación a través de un broker. Y ese broker cobra una comisión de venta que equivale al 12% de este precio que acabamos de estimar. Entonces él dice, bueno, de este precio que vas a recibir en Nogales, Sonora, 12% equivale a la comisión por venta. Y esos son $4.86. Entonces ya descontándole la comisión a ese precio, ya vamos con $34.71. Estamos hablando de una época en la que cada dólar valía 9 pesos con 30 centavos, ¿no? Como la mitad de lo que vale ahora. Pero entonces a 9 pesos con 30 centavos por dólar, esos $34.71 equivalen a 322 pesos con 80 centavos. Y enseguida, ¿qué es lo que hay que descontar? Pues el costo de transporte de Caborca hasta Nogales, 6 pesos con 75 centavos por caja, perdón. El costo de transporte local para copiarlo y todo el costo de comercialización. La caja, la preparación, el empaque que hay que hacer, etcétera, son 322 menos 6.75 de costo de transporte. El transporte local le quitamos otros 2 pesos con 88 centavos y por costo de comercialización 49 pesos con 41 centavos. Y esto significa que el productor en la zona de Caborca estaría recibiendo 263 pesos con 76 centavos por cada caja.
y eso equivale a 26 pesos con 38 centavos. Entonces, esta sería la manera en que se determina o podemos calcular cuál es el precio que esperamos recibir. Entonces, vamos descontando el precio que esperamos en el mercado mayorista, todos los costos que implica en la intermediación para poder llegar al precio paritario de exportación. Y con este precio, pues los productores ahí deciden qué es lo que les conviene. Si ese producto conviene colocarlo en el mercado internacional o conviene venderlo o colocarlo en el mercado nacional, dependiendo de los precios. Entonces, esta sería la manera de hacer un cálculo de precios paritarios. En varias ocasiones necesitan ustedes también tomar en cuenta cuáles son los coeficientes de transformación que pueden tener. Hablo, por ejemplo, del caso del café. El precio que recibe un productor de café cereza en México parte de cuál es el precio del café que hay en la bolsa. Entonces ahí lo que hacen los beneficios de café o los compradores de café cereza es estar al tanto de los precios internacionales y en función de eso es que van determinando cuál es el precio que le van a pagar a los productores. Pero ahí los tipos de producto que se van teniendo a lo largo de la cadena de exportación son diferentes, ¿no? El exportador, el consumidor en el mercado de Estados Unidos, de Londres, de Europa, de donde sea, ellos están recibiendo café verde para tostarlo y molerlo, si acaso, ¿no? Pero para llegar a ese café verde, pues tuvo que pasar un proceso de beneficio seco y luego previamente tuvo que pasar por un proceso de beneficio húmedo. Entonces ahí tenemos que ir tomando en consideración las equivalencias, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de café cereza se requieren para obtener una cantidad de kilogramos por cada kilogramo, perdón, de pergamino? ¿Cuánto para café verde? Y así ir tomando en consideración esos coeficientes, ¿no? A veces, repito, el producto que se va moviendo a lo largo de la cadena no es el mismo y ahí entran en juego también los coeficientes. Y en el caso de café, pues es muy claro, ahí de repente dicen, bueno, lo que yo voy a pagar está el precio internacional en la bolsa, le descuento $8, a esos $8 pues le descuento cuál es el costo que tengo por beneficio seco y además un margen de ganancia que debe tener el beneficiador y luego le descuento el costo por beneficio húmedo y un margen por hacer esa actividad de beneficio húmedo, descuento los costos de acopio y lo que resta es lo que se le va a pagar al productor, ¿no? Entonces el productor es el que ya no tiene a quién más pasarle algunos de los costos y finalmente su precio está fijado en función o se fija en función de cuál es el precio en el mercado internacional. Entonces este sería el primer ejemplo que es el precio paritario de exportación. Es el precio que esperaría recibir un productor cuyo producto tiene como destino el mercado internacional. Entonces, ¿de qué dependen los precios paritarios de exportación? Doctor, ¿Sí? ¿los aranceles son los mismos para todos los productos o No. Los hay aranceles sí tendrían problemas? que buscarlos dependiendo del país, Ok. cuál es el tratamiento arancelario que tiene, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Canadá, pues ya no tenemos prácticamente aranceles. Pero si su destino es otro, Ok. tendrían que revisar cuál es la tarifa vigente de aranceles, ¿no? Y ahí Sí, está, gracias. hay una clasificación internacional a nivel de fracción arancelaria. Con eso normalmente pueden consultar cuál es el arancel que esperarían, ¿no? Que Sí, recuerden de que- hecho, cualquier producto se puede consultar en el CEAVI 4 y sí, ahí vienen todas las requisitos para exportación y para importación, incluyendo las tarifas arancelarias. para Y, varios países, ¿no? y- ajá, exacto. Ujú. Yo tengo una duda. En la anterior, ¿cómo fue que me perdí un poquito? ¿Cómo es que ya se sacó el precio de paridad de exportación? Sé que el precio de paridad de exportación por caja es Ajá. por, este, es lo que acabamos de obtener, o sea, de las restas de los precios, ¿no? De los Ok. precios, pero el precio de paridad de exportación, ya no entendí, estoy un poco confundida. Bueno, es que aquí llegamos hasta 263 con todos los descuentos, ¿no? Es el precio por caja. Sí, Aquí el sí. dato que me está faltando es cuántos kilogramos trae la caja, pero es lo único que se está haciendo, ¿no? Ah, Y sí. ya entre los kilogramos ya tenemos el precio por kilogramo. Entonces, sí me faltó eso. Ajá. Entonces, ya dependiendo del contenido que traiga, ya estamos dividiendo. Y en efecto, ahí el CIABI tiene todos los productos clasificados y el tratamiento arancelario que tendrían en diferentes países, ¿no?
Sería una fuente para checar eso. Noten ustedes, a final de cuentas, el precio paritario de exportación parte del precio internacional. Entonces, dependiendo de cómo está el precio internacional del producto que nos interesa, pues es lo que nosotros vamos a esperar recibir por ese producto. Si sube el precio internacional, pues lógicamente el precio paritario va a subir. Si el precio internacional baja, nuestro precio paritario también va a bajar. Entonces, así es como jugaría el precio internacional. Pero hay un elemento que es importantísimo también aquí en la competitividad de los productos que tiene que ver con la tasa de cambio. La tasa de cambio a veces se convierte en el factor más importante de competitividad, ¿no? Piensen ustedes aquí, en este caso estamos hablando de 9 pesos con 30 centavos por cada dólar. Pero si pensamos en que ahorita estamos en alrededor de 20, pues eso en automático nos va casi a duplicar el precio paritario de exportación, ¿no? Y en algún momento eso pasó, por allá en 1994, teníamos dólares que se cotizaban a 3 pesos con 50 centavos y de repente en cuestión de días ese precio pasó a 7 pesos. Entonces en automático los exportadores estuvieron recibiendo el doble de pesos por su exportación, ¿no? Y también en automático los importadores vieron duplicado su precio en pesos por los productos donde todo lo demás no cambió, solamente el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio es fundamental. Y hay otros elementos que también son importantes en la fijación de precio paritario, que son los costos de acceder al mercado. Son estos costos internacionales que ya vimos, llevarlo desde su puerto o frontera de entrada hasta el mercado de consumo. Tiene ciertos costos que tenemos que considerar y también toda la movilización que nosotros tenemos que hacer en territorio nacional que tiene costos. Y aquí, pues lamentablemente en México todavía tenemos muchas ineficiencias en cuanto a infraestructura y a costos, ¿no? El mecanismo de carga más utilizado en muchos países es el tren. En México está muy atrasado el transporte de tren y además muy ineficiente. Y la mayor parte de la carga se mueve por carretera y pues eso implica costos de pago de casetas, de asaltos, de inseguridades, de seguros y demás, ¿no? Pero también son costos importantes que se toman en cuenta para saber, al final de cuentas, cuál es el precio paritario que esperamos recibir. Entonces ese es Profesor, para el producto que se destina a la exportación. Sí, adelante. Los precios paritarios se mueven con respecto a la oferta y la demanda, es decir, si un producto, no sé, tiene más demanda este año, ¿cambian estos precios? Sí, se establecen los ¿O precios. se mueven a través de los aranceles? No, bueno, los dos juegan, ¿no? Recuerden, el precio internacional es el precio en el mercado de consumo, es del que estamos partiendo para hacer los cálculos. En el mercado internacional, a final de cuentas, el precio que está vigente es resultado de la oferta y la demanda. Si hablamos de uva, pues el mercado de Chicago puede tener uva de Estados Unidos, puede tener de México, puede tener de Chile, puede tener de otros países. Entonces, dependiendo de cómo se dé la oferta y la demanda, se fija ese precio en ese mercado. Y nosotros de ahí partimos, ¿no? Enseguida, por supuesto que también los aranceles son importantes. Ese es el esfuerzo que más se ha hecho para eliminarlos como un mecanismo de competitividad para que los consumidores de un país tengan acceso a productos más baratos también, ¿no? En México se usó como un mecanismo de control de la inflación. En lugar de estar esperando que tuviéramos manzana de Chihuahua con un precio, se abre para que haya de Washington, de Chile, de Chihuahua, y los precios se contienen. Entonces también ahí juegan de manera importante los aranceles. Pero los dos elementos son importantes a final de cuentas en la fijación del precio paritario de exportación, ¿no? De los precios en cualquier mercado siempre van a ser producto de la interacción entre la oferta y la demanda. ¿Sale? A lo mejor eso se nota más en este tipo de productos, los precios paritarios de importación. Aquí vamos a hablar de un precio paritario de importación de un producto en una zona específica. Vean esto que dice aquí. Es el precio máximo que un importador estaría dispuesto a pagar por ese producto en esa zona de producción. Entonces ahora estamos hablando de un importador. Soy un productor nacional, estoy produciendo sorgo, estoy produciendo trigo, estoy produciendo maíz. Pero resulta que ahora el precio que yo voy a recibir ya no lo fija la oferta y la demanda nacional de ese producto que a mí me interesa obtener en mi proyecto. Resulta que para estos precios tenemos un mercado abierto
Y podemos tener maíz de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil o nacional. Trigo, una situación similar, y lo mismo puede estar pasando con el sorgo, ¿no? Y además el sorgo lo tenemos aquí, hay vecinos de Tamaulipas, en Texas, hay producción. Entonces, ¿qué es lo que hace un consumidor grande de estos granos a final de cuentas? Decir, bueno, pues yo tengo la opción de comprar en el mercado internacional lo que a mí me interesa, o lo compro a los productores nacionales. Entonces ahí, aunque el productor nacional no esté pensando en exportar, el precio de su producto de todos modos lo va a determinar el mercado internacional. Y ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a partir otra vez, si tiene la opción este importador de traer producto, de cuál es el precio que se paga al productor extranjero. En el caso de la exportación empezábamos a descontarle. En el caso de la importación lo que vamos a hacer es empezar a sumarle para ver a cuánto o a qué precio le va a llegar ese producto al importador. Entonces aquí empezamos con el precio al productor en el extranjero. Pensemos que se le pagan 65 unidades monetarias. Y él tiene que incurrirse en una serie de gastos para llevarlo hasta la frontera o puerto de salida. Pensemos que sean 10. Entonces ese producto que al productor en el extranjero se le pagaba 65, le sumamos 10 por esos gastos, por esos costos en su país, y llega a su puerto o frontera de salida a 75. Luego hay que cruzarlo en la frontera o transportarlo en barco si fuera el caso, y pensemos que se gastan otros 25. Entonces ya lo vamos a tener en el puerto de entrada o frontera de entrada en 100. Y de ahí pues hay que llevarlo hasta las instalaciones del comprador o del importador y puede estar costando otros 8. Ya estamos hablando de 108. Entonces noten ustedes que ya estamos hablando del precio que ese importador estaría pagando en su planta agroindustrial, en su bodega, en su centro de acopio, lo que sea. 108. ¿Qué es lo que le va a decir a un productor nacional? Pues yo aquí puesto en planta te voy a pagar 108. Si yo tengo que hacer una labor de acopio y tener infraestructura de acopio directamente en la zona de producción, tengo que descontarle una cantidad adicional por esos costos de acopio que se van a tener. Pensemos que son otros 20, ¿no? Entonces dice, bueno, estos 108 puesto en planta, yo descuento 20 por lo que va a costar hacerlo llegar hasta mi planta, y al productor nacional le pago 88. Entonces este mecanismo, repito, es el que está vigente para muchos granos, y es un pleito frecuente entre compradores y productores, ¿no? Dice el importador, el industrial o avicultor, lo que sea, yo puedo traer producto del extranjero a 108 puesto en planta, y eso es lo que estoy dispuesto a pagarte, ¿no? Y surgieron, bueno, algunos programas también de apoyo para tratar de mejorar este precio. Por ejemplo, el precio objetivo, ¿no? Que decían, bueno, si este precio no es suficientemente alto a cierto nivel, la diferencia pues la pagaba un programa de apoyo del gobierno, ¿no? Para que el industrial pagara un precio mayor que pudiera estar así, ¿no? Entonces, todas las imperfecciones de mercado también aquí se manifiestan. A veces cuando hay incrementos, más bien cuando hay disminuciones en el precio al productor al extranjero, pues inmediatamente se traslada el precio al productor nacional, ¿no? Y bueno, ya no son 65 al productor extranjero, ahora están en 60. Pues inmediatamente se activa este mecanismo y baja el precio paritario de importación al productor nacional. Pero cuando suben, es decir, 65, pues va a subir a 75, subió por alguna situación, ¿no? Brasil tuvo un problema de sequías y la producción fue menor, o hubo un problema de helada en Estados Unidos y cayó la producción y el precio se va para arriba. Entonces, ese tipo de transmisiones son más lentas, son más hacia arriba, ¿no? Que hacia abajo. Hacia abajo son muy rápidas cómo se hacen. Este es un ejemplo para la misma condición de tipo de cambio. Estamos hablando del precio FOB ya listo para salir del puerto de Nueva Orleans. El maíz, cada tonelada, $85. En ese tiempo, transportarlo hasta Manzanillo, pues tiene un costo de flete y seguro de $21.68.
Y aquí también los importadores consideran algo que denominan un costo financiero internacional. ¿Qué significa esto? Pues que son 20,000 toneladas en un barco. Pues es un montón de dinero que está ahí moviéndose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El caso más sencillo sería pensar que hay un crédito para poder pagar o para poder traer esas toneladas de maíz y pues el tiempo que va a estarse moviendo eh, en el mar, pues tiene un costo financiero que equivale a $1.01 por cada tonelada, ¿no? Pero aún en otras condiciones, pues es dinero que ustedes tienen parado y se puede estar considerando un costo financiero. Internacional, pues mientras no llegue al país, ¿no? Entonces ya está listo el precio CIF en Manzanillo. Son $107.69. Aplicando el tipo de cambio, estamos hablando que en ese entonces nos daban 1,000 pesos por cada tonelada. Ahora hay que meterlo ya al país, pasarlo del mar a la tierra, los gastos portuarios o de cruce, 144, aquí ya estamos hablando de pesos, con 21 centavos por tonelada. Y ya tenemos el precio interno en frontera, es decir, el maíz en Manzanillo, a 1,145 pesos con 73 centavos. Y de aquí en adelante, pues se aplican una serie de costos, por ejemplo, almacén, seguro y merma en puerto. Las toneladas que empezaron a moverse ya no son las mismas que llegaron y eso puede estar equivaliendo a 30 pesos con 87 centavos. El costo financiero nacional, también el tiempo que está en el puerto y en que se traslada hasta la zona de consumo, que son aquí para Guadalajara, 34 pesos con 56 centavos, más un costo de transporte a Guadalajara, de Manzanillo a Guadalajara, de 194 pesos. Entonces aquí estamos hablando de precio de mayoreo en la zona de consumo. El maíz estaría a 1,405, puesto en Guadalajara. Si el productor se encuentra en otra región que no sea Guadalajara, si está por ahí en la Ciénega, en La Barca, por ejemplo, pues puede incurrir además en un costo llevar su producción hasta Guadalajara de 74 pesos, más los costos de acopio de comercialización locales de 184 pesos. Estamos hablando de 1,145 pesos con 71 centavos en zona de producción. Eso es lo que estaría esperando recibir un productor de maíz en esa zona. Entonces noten ustedes aquí, ya si no hablamos de un dólar a 9.30, sino a 20 pesos, pues el precio ya puede andar arriba de 2,000 pesos, ¿no? Nada más por el tipo de cambio. Pero este sería el mecanismo de transmisión de precios para un producto que se puede importar y que tiene la opción un importador de comprarlo en el mercado internacional o comprarlo al productor nacional. Y aquí por lo que dice el industrial es, yo por tu maíz puesto aquí en mi planta, lo más que te puedo pagar son 1,405. ¿Por qué es lo más? Porque eso es lo que le cuesta traer a él un producto de importación, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues ya vienen todos los problemas además que puede haber de almacenamiento, de transporte, etcétera. Entonces este mecanismo lo operó mucho o lo opera todavía mucho acerca. Cuando estamos hablando de todos los costos que hay en el mercado internacional, son las famosas bases internacionales que maneja acerca y los que se incurre ya en territorio nacional son las bases nacionales. Entonces también estas las monitorea normalmente acerca y las está reportando. Pero el mecanismo así un poquito desglosado sería este. Te repito, es un producto porque no pensamos exportar. Sin embargo, el precio lo determina también el mercado internacional. ¿Vale? Doctor, hay una pregunta. Sí, Ricardo. En la parte de importación, ¿no se necesita un broker para pasarlo para acá, a México? Seguramente sí, también, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. También, bueno, todo, dependiendo de la parte específica que vayan a trabajar y cómo lo vayan a hacer, pues es que pueden incurrir en ciertos costos, ¿no? Ok. Ajá. Y por ejemplo, Eso, decía que el precio de mayoría en el centro sería de ajá. 1,450 el mínimo, pero ya estamos hablando de que tiene un margen de ganancia el que lo vende. Sí, aquí Ok. habría que considerarlo cómo te lo están colocando ya ahí en tu bodega, ¿no? A lo mejor tú no lo importaste, tú le dijiste a alguien, tráeme maíz y yo lo único que sé es cuánto me estás cobrando aquí puesto en planta, ¿no? ¿Quién sabe quién hizo todos los demás gastos? ¿No? O puede haber un importador que se dice, yo me lo aviento a partir de todo esto, hago el proceso de importación y así voy registrando los costos, ¿no?
Entonces, sí es importante este tipo de detalles porque al final de cuentas en un proyecto ustedes están analizando cómo se determinan los precios, pero luego también viene la parte de estrategia comercial. Ahorita hemos hablado, por ejemplo, hablamos del producto como el primer apartado del estudio de mercado. Entonces, si ustedes quieren vender al mercado de Chicago, pues así es como se va a fijar su precio. Pero ¿qué características tiene que reunir la uva que van a estar vendiendo en el mercado de Chicago? Pues tiene que cumplir con todos los requisitos de calidad, las órdenes de mercadeo y demás que existan en aquel mercado, las tienen que cumplir, ¿no? Entonces son puntos que tenemos que ir analizando uno por uno para poder llegar a conocer el mercado y luego poder definir una estrategia, ¿vale? Ok. Y los costos que van a estar reflejando, pues son los que van a tener ustedes en la situación que van a estar manejando. Doctor, ¿y los impuestos del producto? En este caso no hay, ¿verdad? Pero si ustedes los tienen también, ¿cuáles impuestos estarías hablando, Rosario? Bueno, es que casi en todos los productos pues hay como que un cierto impuesto que tú pagas dentro de tu contabilidad. Ajá. Ah, ok. A ver, déjame ver dónde lo vinculamos Porque ahorita apenas estamos calculando uno de los elementos que van a conformar después los ingresos en el proyecto, que es el precio, ¿no? Después que sepamos los volúmenes, vamos a tener los ingresos, pero cuando veamos análisis financiero, que hagamos los cálculos de utilidades y rentabilidades, ahí vamos a manejar los temas de impuestos, ¿no? Pero a ese nivel. Entonces, este precio el precio del maíz todavía ahí no tiene ningún impuesto. Así es, esto es independiente incluso de los costos todavía, ¿no? Aquí no les importa cuánto me está costando producir ese maíz. Aquí apenas estoy conociendo a cómo lo puedo vender. Ajá. Ah, ok. Ya después, por supuesto, que entran todas las consideraciones de costos, las utilidades, hay que descontar impuestos por esa actividad y ver si es suficientemente atractivo o no, ¿no? Pero vean que esto todavía es independiente, aquí es apenas a cómo puedo vender. Doctor, los impuestos de los que habla Rosario, ¿son como los que se les cobran a los tequileros o a los que producen tabaco por la producción? O sea, ¿eso se incluiría en el precio del productor? ¿O en qué momento? No, todavía no. Cuando veamos la parte de análisis financiero lo vamos a considerar, ¿no? Pero, por ejemplo, en tequila, en cigarros, hay una cantidad, que es el IEPS, es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se les cobra. Dependiendo del precio al que van a estar vendiendo, hay una cantidad adicional, ¿no? Ajá. Pero ese impuesto prácticamente lo que tiene que hacer una empresa es agarrarlo y trasladarlo directamente a Hacienda, ¿no? Que solamente sirve como colector de ese impuesto. Mientras que hay otros impuestos que sí son en función de las utilidades, ¿no? Que es por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Ese sí va sobre un porcentaje de la utilidad que tú vas teniendo con ciertas excepciones, ¿no? Ajá. Esa parte no entra aquí todavía. Pero el impuesto de la renta ya queda como que hasta el final, ¿no? Ya cuando empieza a hacer todo lo de tus estados de resultado. Así es, hasta que le descuentes a tus ingresos todos los costos que te permiten y gastos, pues ya de lo que te queda la utilidad gravable sobre la que le vas a aplicar el impuesto, ¿no? Pero vean que eso ocurre un poquito después. ¿Sale? Ya llegaremos a esa parte en el análisis financiero. Bien, vamos al último punto del diagnóstico de mercado, que es el análisis de la comercialización. ¿En qué consiste el análisis de la comercialización? Pues debemos de caracterizar todos los diferentes o identificar todas las diferentes rutas que puede seguir un producto desde que se obtiene hasta que llega al consumidor. Y además de conocer todas esas posibles rutas, que es lo que constituyen los canales de comercialización, requerimos caracterizar a cada uno de los agentes que están participando en esas rutas. Entonces, este sería un esquema típico que debemos identificar. Puede ser tan complicado o tan sencillo dependiendo de qué producto estén hablando y qué tamaño de mercado van a atender. En este caso tenemos un ejemplo que es la comercialización de piña, donde el camino de este producto empieza en la obtención a nivel de productor. Los productores tienen diferentes alternativas de comercialización en una primera etapa,
Pueden vender la piña a la industria para obtención, por ejemplo, para procesamiento y venta de piña en almíbar. Pueden venderlo también a un empacador. El empacador lo que hace es recibir la piña del productor, puede hacer una clasificación y hay piña que va a destinar al mercado de la industria, por eso vuelve a regresar la flecha hacia la industria, o puede entregarla o moverla a través de un transportista. Y nos vamos a encontrar también otros que no tienen infraestructura de empaque, pero que son acopiadores. Los acopiadores, ¿qué es lo que hacen? Pues entran o entregan cierta cantidad de fruta al empacador a nivel local, o pueden llevarla también o entregarla a un transportista. Y estos lo mueven a través de algunos otros actores. Pueden aparecer los centros de distribución de cadenas comerciales, desde donde distribuyen en cierta zona todas las tiendas que tienen, o pueden llegar a las centrales de abasto, que son centros de distribución también grandes, donde muchos de los comercializadores locales se pueden abastecer de ese producto. Y a través de estos actores de los centros de distribución de cadenas comerciales, puede llegar a las tiendas de autoservicio. Pero también desde la central de abasto, pues se distribuye a tianguis, a restaurantes, tiendas de conveniencia o a las propias tiendas de autoservicio. Entonces, estos serían los esquemas que pueden seguirse, los caminos que se pueden seguir, y esto sería lo que vienen siendo los canales de comercialización. Es un buen ejercicio para empezar a hacer este análisis, es identificar estos canales, porque enseguida pues hay que empezar a caracterizarlos. ¿En función de qué? Pues ya están identificados los canales. Hay que ver quiénes son los agentes que están participando para poder conocer aquí qué características tienen, ¿no? ¿Qué es lo que hace la industria? ¿Qué es lo que hace un acopiador? ¿Qué es lo que hace un empacador? Los centros de distribución, las centrales de abasto, etcétera. Porque hay que tener también una idea de cuáles son los volúmenes que se manejan a través de cada uno de los canales que hemos identificado. ¿Por qué se da esto? Bueno, nosotros también en la estrategia comercial vamos a definir qué canal de comercialización vamos a utilizar. Y para eso, pues hay que conocer su funcionamiento. Porque a veces se identifican ideas de proyectos a partir de ineficiencias que pueden estar ocurriendo en estos canales de comercialización, ¿no? Cuando se ve cuál es el precio que recibe un productor comparado con el que está pagando un consumidor, dice, oye, pues aquí están tremendos los canales, ¿no? Entonces hay que hacer un proyecto para disminuir esa cadena o la longitud de la cadena y poder tener un precio mejor para el productor, ¿no? O un precio menor para el consumidor, también se puede reflejar. Pero repito, para eso pues tenemos que entender qué es lo que pasa en medio, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el caso del café. El café pues lo mueven grandes empresas exportadoras. Ellos exportan miles de toneladas al mercado internacional, ¿no? Y cuando vemos cuánto se paga en el mercado internacional por el café comparado con el nacional, pues bueno, pues hay que hacer un proyecto para exportar café. Y cuando uno empieza a ver cómo funcionan los canales, pues resulta que en Europa, en Estados Unidos, mucho del café que se está adquiriendo lo hacen las cafeterías. Y esas cafeterías compran volúmenes no tan grandes de manera semanal. Y entonces ya tenemos ahí un detalle de que hay que tener una capacidad de distribución a esos canales de poco volumen. Pero además una cafetería pues puede mezclar café de México con café de Colombia, con café de África, de diferentes orígenes, para poder tener una mezcla que prefieren sus consumidores y estarlo vendiendo, ¿no? Entonces esta complejidad del mercado ya al detalle en el extranjero, pues no todos tienen esa capacidad de estarlos abasteciendo, ¿no? Algo parecido ocurre en frutas y hortalizas. De repente, bueno, pues vamos a exportar. Nosotros tenemos plátano y hay que venderlo en el mercado del extranjero, ¿no? Pero el comprador, que es un distribuidor grande, lo que hace es pues yo no nada más compro plátano. Yo compro mango, compro manzana y además no compro solo de México. Compro de Centroamérica, de Sudamérica y así estoy abasteciendo de manera constante un mercado y de varios productos, ¿no? Entonces, por eso es importante poder entender cómo están funcionando los mercados. El caso del café es bien ilustrativo, ¿no? Cuando ve uno cómo se compone el precio que se paga por una taza de café, pues dice uno, esta taza está costando, la están vendiendo al consumidor en 17 pesos, ¿no? Cada taza de café.
Ya si se van a otros canales, puede estar costando incluso más. Y cuando ve uno lo que lleva de café esa taza, pues a lo mejor de los 17 pesos, unos 2 pesos del costo corresponden al café que lleva la preparación. Pero estar vendiendo, pues a veces, por ejemplo, el concepto de renta que paga una cafetería es mucho más importante que la propia materia prima que lleva, ¿no? El agua, el café, el edulcorante que pueden estar utilizando, el propio vaso, pues van conformando ese precio que está pagando a final de cuentas un consumidor. Entonces es importante entender esos canales, cómo están funcionando. Entonces nos estamos refiriendo, por ejemplo, a actividades que se realizan, a la infraestructura con la que se cuenta, y a veces es importante y es clave también el financiamiento. En mi primer trabajo profesional que me tocó realizar, para no variar, en aquellos tiempos estaba por terminar la tesis, pero les decía, para no variar, hubo una huelga en la universidad. Y bueno, pues había que esperar para poder avanzar en cualquier cosa que terminara la huelga. Así que me invitaron unos maestros a que hiciéramos un trabajo que era un estudio sobre comercialización de café, por allá en la región de Fortín, en Veracruz. Y bueno, pues era mi primer trabajo profesional. Los maestros me dijeron que confiara plenamente en ellos, que iban a estar involucrados en el trabajo. Y bueno, ya cuando le entré, pues resulta que lo tuve que hacer yo solo, ¿no? Pero ahí la preocupación fundamental era la siguiente. Antes funcionaba en México un mercado de cuotas. A nivel mundial, entre los países y productores y consumidores, establecían cuál era el nivel de consumo que iba a haber de café. Y esa cantidad la distribuían entre los países que conformaban un acuerdo internacional del café. Y a México le tocaba una cantidad de toneladas. Entonces, para que esas cuotas pudieran funcionar, el principal transformador de café en México, pues era un organismo estatal, que era el Instituto Mexicano del Café, el INMECAFé, que tenía beneficios de café por todo el país, en las regiones productoras. En esos tiempos se empezó a retirar el Estado y empezaron a transferir esa infraestructura a los productores. Y es el caso de un beneficio que está ahí en Fortín, supongo que todavía existe, que tenía capacidad para procesar 480 quintales diarios, ¿no? Y había una fundación, todavía existe esa fundación también, la Friedrich Ebert de Alemania, que apoyaba a estas organizaciones de productores para que pudieran desarrollar la capacidad de operar los beneficios. Pero les preocupaba eso, que tenían un beneficio con 480 quintales de capacidad de proceso diarias y estaban metiéndole como 30 quintales. Entonces ellos pensaron que un problema fuerte estaba en la comercialización. Decían, bueno, ¿cómo es posible que siendo los productores los dueños de ese beneficio, pues no tengan el interés o no le están entregando ese café que producen a su beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a conocer cuáles eran los canales, qué actores estaban participando, cómo se manejaban en cuanto a volúmenes, y pues era muy sencillo lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Cómo se comercializa el café? El productor tiene volúmenes pequeños, a veces lleva en su caballo, en su mula, en su burro, algunos costales de café cereza que ha cosechado. Y desde que entra a su comunidad, empiezan a ofrecerle comprar su café, ¿no? Hay ciertos agentes ahí que están comprando café. Y uno de los que puede estar ahí presentes, pues es el tendero, el que tiene su tienda, tiene algún espacio y con una báscula ahí empieza a recibir café. Esa es la infraestructura que puede tener, ¿no? Cuando veía de quién era la báscula con la que estaba recibiendo café, pues resulta que este era de un acopiador que trabajaba en más de una comunidad. Era un acopiador regional. ¿Qué era lo que hacía? Pues ponía en las diferentes tiendas de las comunidades básculas para que le acopiaran café. Y la gran ventaja que tenían comparado con el beneficio, pues era el financiamiento. Además les dejaba el dinero para que estuvieran comprando el café. Entonces, café que entregaba el productor, café que le pagaban. ¿Qué ocurrió en el beneficio que tenían ellos? Pues que llegaban al beneficio, entregaban su café y les decían ahí, el precio yo te voy a pagar cuando venda este café, ¿no? Entonces tenía que pasar al beneficio húmedo, luego al beneficio seco, venderlo y dependiendo a cómo lo vendieran, después iba a recibir su liquidación el productor.
Entonces, por supuesto que la mayor parte del volumen de café, pues se quedaba más bien en estos otros canales con actores que recibían café y pagaban de inmediato, ¿no? Entonces eso era lo que había copiadores locales, había copiadores regionales, estaba el propio beneficio como un posible destino del café, ¿no? Pero ahí lo que hacía atractivo para un productor pues era el pago inmediato. Y bueno, los márgenes de comercialización también hay que verlos. ¿Cuáles son las condiciones de pago? Hay quien recibe pago de contado, hay quien recibe un adelanto y luego un alcance. Los volúmenes mínimos de compra que se deben de tener también. A veces se quiere vender alguna cosecha, por ejemplo, a supermercados, ¿no? Pero para poder llegar ahí necesitamos una cantidad mínima de estarle abasteciendo. Y a veces también lo que hay que mantener es ese volumen, un compromiso de estarlo manteniendo durante algún tiempo. Y el otro tema también que tiene que ver es con los riesgos de los canales. Es también muy triste de repente que hay negocios que van bien, engordas de ganado, que de repente pues traen una jaula ya vendida, la entregan y no se las pagan, ¿no? Ahí prácticamente puede tronar un negocio. Y en la parte agroindustrial también eso puede ocurrir. Hay compradores que responden bien una compra, 2 compras, 3 compras y a la siguiente desaparecen y hay un problema ahí ya de riesgo, ¿no? Entonces esto vendría siendo lo que corresponde a la comercialización. Repito, es importante, se puede empezar por aquí, por la caracterización y hacer el diagrama de los canales de comercialización que van a estar y luego también hacer el cálculo de esto que tiene que ver con los márgenes de comercialización. Este es un caso sencillo. Estamos hablando de márgenes de comercialización que se presentan para el aguacate Hass. Estos, si entran a la página del CIAP, de la Secretaría de Agricultura, van a encontrar información para poder calcular o para poder hacer el cálculo de estos márgenes. ¿Qué es lo que tiene ahí por lo menos esa fuente que es el CIAP? Es el precio que se le paga al productor de aguacate Hass, en ese caso 15 pesos con 71 centavos. El precio al mayorista, es decir, por ejemplo, las centrales de abasto, 27 pesos con 58 centavos. Y el precio que está pagando el público, al menudeo, al detalle, 35 pesos con 50 centavos por kilogramo de aguacate. Entonces esto es lo que se puede tener a lo largo de la cadena. Un kilo de aguacate que el productor vende a 15.71. El precio del mayorista 27.58 y el precio promedio al público 35.5. Hay diferentes formas en que ustedes pueden calcular los márgenes de comercialización. Uno muy sencillo sería este, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el margen que está llevando el mayorista? El mayorista está vendiendo el aguacate a 27 pesos con 58 centavos y le está pagando al productor 15 pesos con 71. El 27.58 que vende el mayoreo menos 15.71 que pagó, estamos hablando de cada kilogramo 11.87. Si el consumidor está pagando 35.50 por ese producto y el distribuidor lo compró a 27.58, hay un margen de distribución de 7 pesos con 92 centavos. Entonces noten ustedes que la diferencia entre el precio de venta al público y el precio pagado al productor nos da un margen total, ese 35.50 menos 15.71, de 19 pesos con 79 centavos. Ese sería el margen de comercialización que se tiene en toda la cadena. Y vean, 19.79 comparado con 15.71, pues es mayor el margen que trae el aguacate que lo que recibió el productor, ¿no? Entonces aquí otra vez, pues el productor tuvo que llevar a cabo su proceso de producción con todos los meses que tuvo que esperar para obtener ese kilogramo, ¿no? Los márgenes de comercialización normalmente se tienen que ver reflejados en un tiempo mucho menor, esos 17.79. Y bueno, pues con todo lo que implica poder hacer venta al mayoreo y venta al público, ¿no? 19.79. Entonces es una forma de calcular los márgenes, sería la diferencia entre el precio al que compra y al que vende, cada uno de los actores que están ahí, la diferencia de precios.
Y se suele calcular también aquí cuál es la participación que tiene el productor en el precio final. Pues en este caso estamos hablando de 15.71 pesos que recibió el productor, entre 35.50, que fue el precio de venta al público, es el 44% del precio final el que recibe el productor. Y bueno, pues repito, aquí algunos de los proyectos tienen como objetivo de reducir los márgenes de comercialización y que el productor participe de un mayor porcentaje en el precio de venta. Y por eso están ahora muy al día lo que son la promoción de los circuitos cortos de comercialización. Este es un tema que también a futuro la distribución de productos deben de tener muy presente. Estamos hablando del comercio electrónico. Este estudio, ahí está la fuente, es de Nielsen, se publicó el 27 de enero de 2020. Son datos de 2019. Estamos hablando antes de la pandemia. Todavía no estábamos, aunque ya se había declarado algún problema en China, todavía en México no nos confinábamos. Eso ocurrió por allá del mes de marzo. Pero vean lo que está ocurriendo ya con las apps de servicios en ese estudio. Entonces aquí la democratización del e-commerce ha provocado que cada vez sea más relevante para el mercado mexicano comprar en línea. No solo los productos nativos con los que surgió el e-commerce, que son viajes, moda, electrónica, sino que cada vez es más común que categorías de uso diario se compren en línea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? El 73% de los entrevistados, incluidos en ese estudio, compraban en línea algún servicio, por ejemplo, la comida, y también transporte a través de plataformas. ¿Qué es lo que más estaban comprándose en esos últimos 3 meses? Vean ahí, lo primero, comida a domicilio. Enseguida, transporte, boletos de eventos, moda y viajes. Repito, es antes de la pandemia. Entonces, esos servicios, esos 5, son los que estaban alcanzando mayor penetración y frecuencia de uso entre los internautas mexicanos. Entonces, toman relevancia y son compras relativamente frecuentes. 53% de los entrevistados utilizaban servicios de app de transporte al menos una vez a la semana. Y 48% de los e-shoppers usan apps de comida al menos una vez a la semana. 47% de los entrevistados declara que consume más estas apps de transporte y comida que el año pasado. Entonces también es un canal de distribución en crecimiento. Y 92% de los entrevistados sus aplicaciones de transporte y comida por la practicidad y conveniencia. Pues esto tienen que tomarlo ustedes muy en cuenta. Muchas ideas de negocios nuevos pues tienen que surgir con los jóvenes en estas tendencias. La pandemia lo que hizo pues fue agilizar estos procesos que ya se venían dando, ¿no? Ante el temor de la gente de salir, alguien tenía que sacrificarse en la casa para salir a hacer las compras, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer servicios donde dicen, bueno, pues usted hágame la lista de la despesa que requiere y la tiene en su casa, ¿no? Y los actores son diferentes. En Walmart están los pedidos en línea de todo lo que tengan en la tienda, se los entregan en casa, pero también hay algunos servicios de algunos actores que recuerdo aquí alguna vez que me trajeron algo a la casa, ¿no? Pero bueno, ahí está mi teléfono, lo que usted requiera se lo traigo, ¿no? Se ocupa comida, se ocupa de la despensa en general, se ocupa cerveza o bebida, nada más me avisa y yo se lo traigo, ¿no? Entonces, además, ahorita en pandemia es relevante, pero seguramente son servicios que llegaron para quedarse. Entonces, el e-commerce también es relevante. Algunos productos se están vendiendo también ya a través de estos canales. Hablamos de café, del mezcal, que tiene estos mecanismos de distribución, ¿no? Y noten ustedes que también esto, pues prácticamente puede equivaler a esos circuitos cortos de comercialización. Hay varios intermediarios que ya no aparecen aquí y que pueden también, a final de cuentas, hacer atractivo el precio al que un consumidor puede tener acceso a esos productos. Entonces, este es un canal de comercialización que también tienen que estar considerando, a veces diferente a los que nos estamos encontrando aquí, ¿no? Entonces, implica, por supuesto, cierto conocimiento, manejo de plataformas, un esfuerzo bastante grande de promoción, de incorporar mecanismos para el cobro de servicios
entre otros. Pero me parece que también es una tendencia que va a permanecer. ¿Vale? Y de hecho, doctor, ahí se acorta mucho la cadena porque ya no hay tanto acopiadores. Así es. Y bueno, pues esto también ha generado problemas para ciertos canales de distribución, ¿no? Para tiendas locales y otros canales que normalmente participaban, ¿no? Entonces esto se ha transformado de manera tremenda. Yo recuerdo cuando era estudiante en Chapingo, nada más para hablar de los tiempos, pues conseguir un dispositivo electrónico era una proeza, eran muy poquitas tiendas donde había. Si uno la quería encontrar a menor precio, pues estaba la Fayuca, ¿no? O si iba alguien de viaje de estudios a alguna zona fronteriza, pues que trajera algún aparato, ¿no? Pero ahora pues se pueden hacer de estos dispositivos y de electrónica muy fácilmente y de casi cualquier parte del mundo, ¿no? Y efectivamente los precios a los que pueden estarse haciendo llegar las cosas, pues son muy competitivos. Y bueno, pues estos servicios, varios de ellos resistieron la pandemia, ¿no? Es impresionante AliExpress, Amazon, el propio Mercado Libre, con productos que Mercado Libre a veces te los pone en tu casa al día siguiente, ¿no? Y otros que tienen algunos problemas ahí, ¿no? Yo sigo esperando un producto que compré de Apple en línea cuando no estaban las tiendas abiertas. Prometieron entregármelo el 13 de enero, ¿no? Y es fecha en la que todavía no llega. Dice uno, bueno, pues hay una empresa que tiene toda la capacidad tecnológica del mundo, pero que está teniendo problemas con la parte de distribución, ¿no? Y las otras han sido muy, muy efectivas. Pues ojo con estas tendencias, hay que tenerlas muy en cuenta. Y les repito, pues aquí muchos de los negocios innovadores están con ustedes, los jóvenes. ¿Sí? De pura casualidad, ¿sabe cuánto cobran o sea, si tú eres el prestador de ese servicio, de que ofrezcas algún producto de manera electrónica? No estoy seguro, pero creo que no es muy difícil conocer, por ejemplo, el mercado libre, ¿no? Porque hay algunos compañeros que incluso ya los libros los están colocando, no solamente en Mercado Libre, en Amazon, en Mercado Libre es de café, ¿no? Sí he visto también las quejas de algunos restaurantes, por ejemplo, con los servicios de plataforma como Uber Eats, ¿no? Que a veces una tercera parte del precio lo comparten o se lo tienen que pagar a Uber. Perdón, Ricardo, ahí no veía la mano hasta que dejo de compartir, ¿no? Adelante. Era ese, doctor. Más que nada le comentaré a Nubia que a final de cuentas creo que le cobran del 10 al 15% o 20% dependiendo del producto, la plataforma de Mercado Libre. De hecho, eso te lo piden. Por eso muchos productores o vendedores le aumentan el precio para no tener la pérdida. Ok. Sí, pues son costos que hay que tener en cuenta ya a final de cuentas en esos canales, ¿no? Pero son muy efectivos, la verdad, sí. Tiene sus ventajas. Está como que, por ejemplo, si tú como persona física quieres como ayudarlo a vender, entonces a lo mejor promueves alguna marca en específico en tus redes, y si logras conseguir esas ventas, a ti te dan como que igual un cierto porcentaje, que muchas personas que ahorita están en casa es lo que están haciendo. Así, sí. Bueno, cuando definan la estrategia comercial, pues una de las cosas que hay que hacer es la selección de canales, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí en estos términos de comercio electrónico pueden decidir entre usar un muy establecido como puede ser el propio Mercado Libre u otras plataformas, o crear los propios, ¿no? A veces ya con algo, con ponerlo disponible, hacerlo de conocimiento del gran público, y hay un valor adicional que estamos ofreciendo y por el cual pues, hay gente dispuesta a pagar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Déjenme proyectárselos aquí. Ahí están viendo en pantalla un ejemplo para cálculo de canales, de canales de comercialización y precios de leche en mercado regional. Sí. Es muy sencillo. Está el productor que tiene como opción venderle su queso, su leche a una quesería a 5 pesos con 92 pesos el litro. Esta quesería tiene 2 líneas de producción.
queso fresco y queso de hebra. La quesería puede venderlo al detallista, a las tiendas, por ejemplo, el queso fresco a 59 pesos con 68 centavos por kilogramo y el queso de hebra 82.72. Y el detallista los vende al consumidor final a 68.96 el queso fresco y el de hebra 95.50. La quesería también puede, o el comprador, el consumidor final, puede ir directamente a la quesería. Y en ese caso estaría comprando el queso fresco a 65.50 y el de hebra a 92 pesos. Entonces, para estos canales de comercialización que están aquí establecidos, hay que calcular cuáles serían los márgenes brutos en pesos para cada uno de los actores involucrados y calcular la participación porcentual del productor en el precio al consumidor para cada tipo de queso según los canales. Entonces, nada más aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para producir 1 kilo de queso fresco se ocupan 7 litros de leche y para producir 1 kilo de queso de hebra se están ocupando en promedio 10 litros de leche. Entonces hay que calcular los márgenes de comercialización para este ejemplo, por favor. Les comparto el archivo también, no, no lo tienen, se lo voy a compartir en el chat. El otro canal en el cual puede venderse directamente al consumidor por parte de la quesería, ¿cuánto sale? El queso de hebra quedaría en 9.28. Ajá. Y el fresco 5.82. es correcto. A ver. Es correcto. Ajá. Bien, pues ahí está. Así es como se hacen los cálculos de márgenes de comercialización. Ahí lo único que había que tener cuidado era con los coeficientes. Para tener los kilos de leche, pues para el primer caso el productor está vendiendo a 5.92 el litro y se requieren 7 litros. Estaría recibiendo por esa cantidad 41 pesos con 44 centavos. Y en el segundo caso, como se requieren 10 litros, estaría recibiendo 59.2. Pues muy bien. Son 10:36. Vamos a hacer el receso de 15 minutos para después continuar con la sesión. Estaríamos regresando a las 10:50.